Estalla revolcón en el gobierno. Al parecer, el presidente Gustavo Petro estaba infiltrado por los paramilitares, exactamente por Jorge 40. Nada más y nada menos que por la mujer de este señor. La señora que veíamos siempre parada al lado del presidente en las manifestaciones, en los consejos de ministros, resultó siendo aliada de los paramilitares, de la extrema derecha, de Iván Duque y de toda esta caterva de corruptos criminales que encarna la extrema derecha. Aclarado eso, la segunda pregunta, y le repito que me da pena hacerle estas preguntas de carácter personal. ¿Usted tuvo una relación personal con el hijo de Jorge 40? Yo no voy a responder eso. Pero esto se lo dijo a usted el presidente. No voy a responder eso. Pero yo ya hablé sobre... por eso es que el presidente, entonces le pregunto, doctora Angie, ¿por eso es que el presidente le dice que usted tiene nexos con los paramilitares? No sé si por eso, pero él sí dice que yo tengo vínculos con los paramilitares, con los contrabandistas, con el puerto de Buenaventura y el tema del fentanilo. Sí. Derecha de este país. Aquí, el funcionario del gobierno, el mejor funcionario, y que habla sin pelos en la lengua, la desenmascara, le quita la máscara de cínica que siempre llevó. Pues yo fui a la fiscalía y puse la denuncia. Esta señora pues simplemente quiere generar una tormenta mediática para seguramente hacerle daño al gobierno a pocos días de las elecciones. Pero, doctor Carrillo, es que acá no importa dónde hizo la denuncia, es lo mismo que lo haya hecho en el medio que sea o en el minuto de Dios, porque es que lo que se está denunciando es muy grave. Y estamos acá, cada uno, pero es que yo sigo, permítame, es que cada uno de ustedes sale a hablar de su propia cuota de lo que es corrupción, es todo el gobierno. Denunciar en la fiscalía. No, Félix, a ver, no es lo mismo denunciar en la fiscalía que denunciar en un medio de comunicación. Yo podría decirles a ustedes aquí en estos micrófonos, utilizando el comodín del presunto, presuntamente la señora Angie Rodríguez metió 400 horas de vida en el DAFRE del hijo de Jorge 40, presuntamente. Yo podría decir eso. No lo diga así. Y entonces, dígalo si lo digo, queda el manto de duda, pero lo que pasa es que yo no lo puedo probar. Ya dejó el manto de duda. Cuando yo tengo algo que probar, voy a la fiscalía y pongo la denuncia. Y le estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Es que uno en un micrófono puede decir cualquier cosa, pero después lo tiene que sustentar. Usted sabe que, y además eso está haciendo carrera política en Colombia. Hay gente que está haciendo política en Colombia, por ejemplo, presentando un contrato de SECOP diciendo gran escándalo, un contrato de 50 millones de pesos, esto y lo otro, pero nunca termina en una denuncia de nada. Entonces, lo que ella está haciendo, y yo creo que hay una cosa, Félix, aquí que quedó bastante clara en la entrevista, y es, vea usted cómo en el momento en el que la contrapreguntan, pues ella pierde los estribos y sale corriendo a la entrevista. Una persona que no tiene nada que ocultar, no tiene por qué salir corriendo a una entrevista. Y que ahora se hace la víctima porque el presidente la citó en una reunión privada y le dijo que se largara del gobierno porque ella estaba utilizando su poder y la confianza del presidente para hacer negocio de lavados de activos, de narcotráfico y tráfico de influencia dentro del gobierno, y por eso le echó de lado suyo. Mientras tanto, según la señora, ahora dice o denuncias, amenaza en contra de su vida, en contra de su familia, porque la cogieron pillada. La cogió pillada el señor Carrillo. Carlos Carrillo, este señor que es el mejor funcionario, sin lugar a dudas, del gobierno Petro, y que no tiene pelo en la lengua, incluso para criticar al propio presidente cuando hace acciones malas. Y como él dice, esta señora tiene más recorrido que el túnel de la línea. Viene de estar con una caterva de hijueputas, con una caterva de corruptos, y ahora viene a dársela de víctima. Entonces, miren completo esta revelación, porque aquí se está poniendo en juego muchas cosas. ¿Usted de verdad cree, Félix, que yo no tengo problemas de seguridad? Usted vio cómo mataron a este señor Pechugas con el francotirador. Usted sabe el riesgo que corre, por ejemplo, el señor
Olmedo López y el señor Sneider Pinilla y por qué están recluidos con toda la seguridad en un recinto militar. Don Carlos. Entonces aquí, pues el relato que ella está tratando de construir ante el país, pues el país verá si lo cree o no, pero pues a mí hay muchas cosas de lo que dice que me cuesta creer, y en lo que se refiere a mí, pues es abiertamente falso, y si quieren ahorita con mucho gusto les doy detalles sobre ese punto en particular. Pero es que hay un pedazo que usted pasó muy rápido, que esto tiene un propósito político, desprestigiar a un gobierno al que ella pertenece, donde estuvo en el DAPRE y después de un regaño que según ella fue en términos muy despectivos, la premian con el fondo de adaptación en contra de su voluntad, doctor Carrillo, causando el problema interno que usted nos ha contado. Entonces, ¿cómo se entiende que el gobierno tenga a una persona dentro del gobierno que por razones políticas sale en una emisora a decir todo lo que dijo? Pues yo creo que todo el mundo sabe, o si no lo saben, pues deben saberlo, que pues la señora ha tenido una carrera política que ha pasado por varios lugares, a pesar de su corta edad. Ella, tengo entendido, fue cercana a un ministro del presidente Iván Duque. Ella trabajó en una unidad de trabajo legislativo, pues bueno, una unidad de apoyo normativo, porque fue en el consejo con un concejal de Cambio Radical. Ella es una persona pues que llega al DAPRE de una manera bien difícil de explicar, un cargo de semejante confianza, y ustedes saben, Julio, y los oyentes lo saben, que yo he sido crítico con muchas decisiones del presidente. Yo no soy obsecuente. Yo respeto al señor presidente, yo le tengo una enorme gratitud por lo que ha hecho por las izquierdas en Colombia. Colombia era un país en donde, vea, yo no me voy a meter en el debate electoral actual porque no puedo, pero Colombia era un país en donde en el pasado un candidato de izquierda no subía al 2%. Ese país lo cambió Gustavo Petro. Y dentro del gobierno, como hay gente pues impresentable, parte de un acuerdo político que el presidente hizo hace 4 años, también se han formado unos cuadros impresionantes para el futuro de este país. Y quienes creemos realmente en este proyecto político, pues estamos aquí porque esto es mucho más grande que nosotros y nuestras pequeñas discusiones personales o la búsqueda de poder individual de uno y otro. Aquí lo que está sucediendo es que la democracia en Colombia finalmente se está estableciendo. En Colombia la democracia estaba restringida. O ganaba un Santos o ganaba un Lleras. O ganaba un Lleras o ganaba un López. Eso en Colombia se acabó. Hoy la gente común y corriente puede pensar en acceder al poder. Entonces esto es mucho más grande que una pelea pequeña o, como generalmente dicen, peleas de egos y este tipo de cosas. Ahora, hay una cosa muy grave sobre la que sí no quiero, ustedes saben que yo no les voy a tirar el teléfono. Sí. Hay una cosa sobre la que no me quiero ir sin hablar, y es sobre las acusaciones puntuales que ella hace sobre mí, porque pues son delitos graves. Yo pues tengo la absoluta tranquilidad de haber procedido toda mi vida con rectitud. Sí, pero don Carlos, no, por supuesto que me parece que se le llamó precisamente para que usted respondiera por eso, pero usted ya nos dijo acá, y me parece que eso tiene mucho sentido, que usted hay cosas a las que no se puede referir porque no le constan, que le consta lo que dijo ella sobre usted. Pero la señora Rodríguez pone de presente algo que de hecho Julio comentaba esta mañana, y es que no es la primera vez que uno tiene la impresión de que en la Casa de Nariño la gente se está dando puñal todo el tiempo. Y uno ya no sabe de qué lado está quién apoya a quién oye el presidente, a quién no. En eso hay una constante que usted no puede negar. Lo vivimos con Armando Benedetti y Laura Sarabia, ahora lo vivimos con usted y con la señora Rodríguez, y con otros funcionarios que terminan un poco hablando de un ambiente laboral que es muy complejo, y la sensación de que aquí no manda nadie. Eso que ella dice es absolutamente cierto, ¿o no? ¿Es absolutamente cierto o no lo es? Pues Jorge, buenos días. Yo creo que evidentemente ha habido una forma del presidente Gustavo Petro de gobernar que es bastante sui generis.
pues vean nada más lo que pasa con el momento en el que se televisa el Consejo de Ministros. Y esos son decisiones que uno puede estar o no de acuerdo, pero que tienen un impacto en la opinión pública. Y hay personas que lo ven como un gesto de transparencia, de velar lo que pasa en esos oscuros pasillos del poder y que se convierta en un debate público. Entonces, pues si usted me lo pregunta a mí, por ejemplo, yo nunca he estado de acuerdo con que se transmita en vivo el Consejo de Ministros. Porque me parece que es poco estratégico, que muy fácilmente se puede salir de control, bueno, en fin. Pero el presidente, en su compromiso, creo yo, con la transparencia o con su manera de entender la vida, pues decide hacerlo público. Y eso genera unos debates. ¿Usted cuándo había visto antes que en Colombia la gente ni conocía la cara de los ministros? Que se convierta ese Consejo de los Ministros en algo de discusión en la esfera pública, creo que también tiene algo positivo para la democracia, así sea poco estratégico y nos genere en algunos casos unas crisis innecesarias, justamente por ponerlo a consideración de todos. Pero pues esas son las decisiones del presidente y pues es él el que las toma. Ahora, que hay unas pugnas por el poder internamente, pues por supuesto que las hay. Y es por la naturaleza cortesana también de los gabinetes. Naturaleza pues que a mí no me gusta y de la que yo no hago parte. Pero no nos distraigamos, doctor Carrillo, porque es que esto no es de los gobiernos. El espectáculo que está dando este gobierno en particular es realmente vergonzoso para el país. Es que aquí estamos en medio de funcionarios que se están acusando de la comisión de delitos, director, y que se mantienen en sus cargos a pesar de los señalamientos que son muy graves y que le están haciendo enorme daño al gobierno. Y enorme daño también al país, porque están distrayéndonos de los debates urgentes. Estamos ahora en medio de la pelea, en este caso la pelea de la señora Angie Rodríguez y suya, que la justicia dirá quién tiene la razón. Pero esto sí es un espectáculo que yo creo que no tiene antecedentes en los gobiernos en Colombia, director. Muchas cosas no tienen antecedentes en los gobiernos en Colombia. No tiene antecedente que un presidente haya duplicado el salario mínimo en su gobierno. Recuerde usted que muchas cosas que han pasado en este gobierno son sui generis y por eso tanta gente en el país quiere al presidente Gustavo Petro y está satisfecha con su gestión. Usted sabe lo que es, por ejemplo, devolverle las horas extras a los vigilantes en Colombia. Pero es que eso aquí lo hemos comentado ampliamente, aquí lo hemos registrado, director, de eso no es de lo que estamos hablando en este momento. A usted lo están acusando de haber contratado un espía y están acusándolo de cometer conductas que rayan en lo ilegal. Entonces hablemos de ese punto, Marcela. Vea, yo no tengo nada que esconder. Y pasemos a una de las varias acusaciones que hace la doctora Angie, pero yo sí quiero que quede algo claro para usted, Marcela, y para los oyentes. Y es que yo no estoy buscando esa polémica. Yo simplemente me he defendido de una señora que pues ahora posa de que es una indefensa, que no puede saber el país, ni siquiera en qué ciudad vive, porque está en grave peligro, cuando desde los canales oficiales de la presidencia me atacó con una serie de calumnias que yo no podía permitir. Y creo que todo el país recuerda este bochornoso incidente de diciembre. Entonces, aquí quien está generando esa polémica y ese ruido es ella. Yo simplemente me estoy defendiendo. Y les digo una cosa además, yo simplemente voy a hablar con ustedes, entre otras porque la radio permite un poco más de profundidad a la hora de desarrollar los temas, pero no voy a hablar hoy con otras emisoras de radio, no voy a hacer gira de medios, no voy a salir en televisión. Doctor Carrillo. Porque yo tengo derecho a aclarar una serie de acusaciones falsas, temerarias, muy irresponsables que esta señora hace en contra mía. Esta señora, y pues, vayamos a saber quién más esté detrás de ella. Sí, doctor Carrillo,
usted insiste en que no es un cortesano, que no le gusta adular al gobierno, a Palacio, pero al mismo tiempo su poder depende de estar ahí en el gobierno, de estar en la UNGRD, de hacer parte de ese círculo. Y Angie Rodríguez ha dicho que usted con Raúl Moreno le sembraron una especie de caballo de Troya, un espía allá muy cercano a ella. ¿Usted podría decirnos si sabe a quién se refiere la doctora Angie? ¿Sabe quién es esa persona? Y si lo puede decirlo. No, realmente no lo sé porque ella tenía una serie de asesores en el fondo que llevó ella, que decidió ella, que lo sacó, no sé de dónde lo sacó. Algunos venían de administraciones anteriores del gobierno de Duque, otros venían de Planeación Nacional, y así, pero yo no sé a quién se refiere porque ella el día de ayer o hace 2 días pues echó básicamente a la mitad de sus asesores en el fondo, hasta donde sé. Yo ya no estoy en el fondo, entonces yo no tengo acceso a las resoluciones. Habría que consultarlas, son documentos públicos, además, esos actos administrativos, para saber si ella declaró insubsistentes a sus asesores o voluntariamente le pidieron le entregaron la renuncia, porque además estamos en ley de garantías. Entonces, pues es sumamente extraño que en plena ley de garantías alguien defenestre a todo su gabinete. Eso es muy extraño. Pero yo quisiera que nos enfocáramos en el punto de las acusaciones, porque Marcela lo dice con claridad. Imagínese que yo tenía un espía. Juan Diego, yo no estoy en los círculos de poder de Palacio. Y mi capacidad política o mi juego político no depende de estar en el cargo. Y yo no estoy aquí atornillado al cargo. Sí, pero critica mucho al gobierno. Y usted es como una voz rebelde dentro del mismo gobierno. Y aún así, pues sigue ahí. No sería... Yo he sido toda mi vida y de hecho, Juan Diego, le cuento algo. La razón por la que el presidente me llama a la UNGRD es justamente por eso. Porque yo venía de una aspiración frustrada a la alcaldía de Bogotá, en donde el señor Alexander López y mi partido me defenestraron, se pasaron por la faja los estatutos del Polo, me tiraron, me sacaron del consejo, se robaron la curul, se la dieron a la hija de otro amigote de ellos, y yo armé una polémica pública pues bastante grande en contra de mi propio partido. Y el presidente me pone a mí aquí para detener una vena rota de corrupción de mi propio partido. Porque Esteban Medo López era del Polo. Y dentro del gobierno hay corrupción y hay gente a la que la ha derrotado la codicia. Y si el presidente no me ha pedido la renuncia, pues es porque considera que yo estoy haciendo ese trabajo para el que me nombró, que es pues no permitir que se roben los recursos. Pero doctor Carrillo, es que yo también le quiero preguntar a usted lo mismo que le pregunté a la directora. Es que no puede ser que este espectáculo sea todos los días y que todos ustedes hagan parte del mismo. Si uno está rodeado en un ambiente de corruptos, como el que usted ha denunciado permanentemente, que del ministro para abajo, permanentemente denuncian los ministros corruptos, todo. ¿Cómo se queda uno dentro de un gobierno corrupto? Si no hace parte porque de lo mismo. No es... Vea, Félix, es que es muy fácil hacer el que se sube en un pedestal moral y le saca lengua a todos, ¿cierto? Y estar eternamente en la oposición. Yo esto lo he dicho antes y lo he dicho varias veces. Ser gobierno era algo que la izquierda nunca había podido lograr en Colombia. Nunca. Entonces, desaprovechar la oportunidad de gobernar. Cuando usted está en el legislativo, por ejemplo, yo habría podido renunciar perfectamente y me habría podido lanzar al Senado, y creo que no estoy hablando desde la vanidad, sino desde el objetivo. Habría sido muy probable haberme elegido senador y entonces habría tenido un sueldazo 4 años
y una tribuna para pararme ahí a pelear con las socias políticas de Claudia López o del uribismo o de quien fuera, sacándole la lengua a todo el mundo, ¿cierto? Teniendo tribuna política, teniendo fuero, teniendo protección de seguridad y demás, pero aquí alguien tiene que gobernar y tiene que gobernar con probidad. Y ahí es donde no solamente yo, sino centenares de personas de izquierdas están gobernando en Colombia y el país sigue funcionando. Y el apocalipsis que presentaron nunca pasó. Y que nos íbamos a convertir en Cuba y que nos íbamos a convertir en Venezuela, nunca pasó. Y los señores de Nutresa están ganando como nunca, y las grandes superficies están ganando como nunca, y los bancos están ganando como nunca. Entonces, aquí han pasado una serie de cosas gracias a la acción que nosotros hacemos dentro del gobierno. Entonces, uno decir, es que a mí me queda muy fácil seguir en el pedestal moral y decir, no, renuncio y me voy y dejo todo tirado, porque de pronto en 50 años volvemos a ganar y podemos gobernar. Pues no, yo no. ¿No le parece a ustedes como algo planeado salir a pocos días de las elecciones, que esta señora salga a hablar mal del gobierno, a mantenerse en el gobierno aún hablando mal del gobierno para hacerle daño al candidato del presidente y decir que el presidente está secuestrado en la cárcel de Nariño, que el presidente prácticamente es un títere y que el presidente se deja llevar de chismes y grosería? Todos hemos visto que el presidente es una persona seria y una persona que toma decisiones acertadas, muchas veces, algunas veces se ha equivocado, pero la mayoría de las veces la ha tomado acertada. Y esta señora dice que el presidente es un títere y supuestamente plantea en las entrevistas que ha dado que el presidente tiene una relación con una tal joven Juliana Guerrero, a lo que los medios de extrema derecha la han inculcado hasta la clínica de donde nació. Entonces, ¿bonita coincidencia? No. Creo que esta señora, utilizada por los paramilitares de Jorge 40, porque fue mujer de hijo de Jorge 40, el que todos conocen como Yoyo Tobar, y que es representante de las víctimas, es mujer o fue mujer y tenía muchas alianzas con él, mientras tanto metiéndole gente en el gobierno. Por eso que el presidente la echó de su lado, la echó del puesto más prestigioso, el segundo puesto más prestigioso dentro de la presidencia de la República. Y esta cínica sale a dar declaraciones a llorar y que la van a matar, que la están extorsionando, que no sé cuándo, que corrupción, que esto es una sinvergüenza, es una corrupta, traidora, como muchos que han estado en el gobierno de Gustavo Petro, mi gente. Entonces, queda más que claro que aquí debemos cerrar filas, como lo hizo Iván Cepeda, rodearse de gente decente, de gente que esté en la misma línea del progresismo y no confiar en estas personas o en estas ovejas que supuestamente se le dio por ser progresista y por ser revolucionario de un momento a otro, porque vieron que Gustavo Petro era el que iba a ganar la presidencia. Hay que cerrar líneas, cerrar las bandas y no aceptar personas que vengan de dudosa procedencia o que tengan alianzas con la extrema derecha, aunque que hayan tenido relaciones en el pasado y que ahora no se gusten. Todo eso ha salido mal en este gobierno y ahí están las consecuencias. Así que pueblo, todo firme con Gustavo Petro, con Iván Cepeda. Y recuerda, el 31 marca el primero en primera. Iván Cepeda, presidente en esta mondada. Le guste o no a la extrema derecha y no coma cuento. Consulte las investigaciones. Cite muy bien lo que dice el presidente. Y mire que el presidente, el tiempo, siempre da razón. Gracias por estar aquí en Petro Noticias. Suscríbete a mi comunidad y ayúdame a crecer. Comparte este contenido en tu grupo de WhatsApp, en tu grupo de Facebook, tu grupo de Telegram y en tu grupo. En todas partes, compártelo en todas partes que puedas y ayúdame a difundir esta información.